Saludos, hermanos. Damos gracias a Dios abundantemente por su cuidado y bendiciones por este estudio que vamos a tener en Facebook todos los días de domingo a viernes, menos los sábados. Vamos a tener este estudio por Facebook. Así que ya están todos invitados, porque con la ayuda de Dios vamos a estar acá a esta hora todos los días, de domingo a viernes. Así que vamos a tener una oración. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia, cuídanos en este día, líbranos del mal. Envía tu Espíritu, ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio que tenemos para hoy es una radiografía del anticristo. Una radiografía del anticristo. Ese es el estudio que vamos a tener hoy. Se encuentra en 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2. Segundo libro a los Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en 2 Tesalonicenses, capítulo 2? Dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Pero ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que hoy vamos a empezar este estudio. No lo terminaremos hoy porque es largo y tengo un compromiso ya a las 6:30 con otra cadena de Perú. Pero es el comienzo hoy, el cual terminaremos en otra presentación, porque en la presentación de hoy no terminaremos. Lo primero que vamos a decir de esto es que aquí está tratando el apóstol Pablo con el anticristo. Y son muchos los nombres que el apóstol Pablo le da al anticristo, solamente aquí, en estos versículos. Es segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. 12 versículos, que hace esa declaración acerca del anticristo. Les da muchos nombres al anticristo aquí. De hecho, acá en estos versículos, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, no aparece la palabra anticristo, pero les da muchos nombres.
Lo que sí dice es que este poder del cual Pablo está hablando acá ha de venir exactamente antes de la segunda venida de Jesús. Exactamente antes de la venida de Jesús. Veamos algunos de los nombres que le da aquí al anticristo. El primer nombre que le da es en el versículo 3, según Tesalonicenses 2:3. La apostasía. Así se llama el anticristo en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12. El primer nombre que le da es la apostasía. El segundo nombre que le da es el hombre de pecado. El otro nombre que le da es el hijo de perdición. El otro nombre es, según Tesalonicenses 2:4, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto. Y dice que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que él se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otro nombre que le da es en el versículo 7, según la Tesalonicenses 2:7, es el misterio de iniquidad. Misterio de iniquidad. El otro nombre que le da en 2 Tesalonicenses 2:8 es el inicuo. Y se lo repite en el versículo 9, inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Dice que vendrá con gran poder y señales y prodigio mentiroso, y con todo engaño e iniquidad a los que se pierden. ¿Cuáles son los que serán engañados por el inicuo? Los que no recibieron el amor de la verdad. Dice el versículo 10, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que toda esta cosa la dice de este poder. Con respecto al anticristo hay muchas teorías, miles. Y una de ellas es que abunda mucho en el mundo cristiano, protestante. Y es que el anticristo vendrá a la tierra después de lo que muchos han llamado un rapto secreto. Dice que primeramente, creen muchos, la iglesia va a ser sacada de la tierra en un rapto secreto y después viene el anticristo. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice es que cuando el Señor se manifieste en la nube del cielo, lo mata. Eso es lo que dice allí el versículo. ¿Ve? Dice el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que entonces aquí está diciendo que el anticristo, el inicuo, debe venir antes de la venida de Jesús, porque Jesús con el resplandor de su venida lo matará. Por lo tanto aquí hay algo que no aparece, es esa creencia de un rapto que levante la iglesia antes de la venida del anticristo. No está aquí. Aquí lo que dice es que Jesús dice, vendrá y que trae resplandor y que mata al anticristo con el espíritu de su boca en el resplandor de su venida. Entonces está poniendo allí de que Cristo, viniendo con resplandor, mata al anticristo cuando venga. Eso es lo que está diciendo allí. Dice, se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca.
lo matará, dice, con el resplandor de su venida. Entonces ya está diciendo allí que Cristo lo que tiene para venir, para hacer con la tierra es una venida, la venida. Cuando dice que viene con resplandor, dice, y el anticristo tiene que manifestarse antes, debido a que Jesús en su venida lo mata con el resplandor de su venida, con el espíritu de su boca. Esa es una verdad que allí dice. ¿Qué otra cosa dice allí del inicuo? Dice que él, aquí en este texto, no dice que el anticristo, que el inicuo vendrá. No dice eso. Aquí dice que se manifestará. Hay una diferencia grande entre venir y manifestarse. Aquí lo que está diciendo en este texto es que el anticristo existe en un momento dado, que lo único que hace es que la humanidad no lo conoce, dice, porque hay algo, dice, que le impide que él se manifieste. ¿Cuándo empezó, según este texto, el anticristo? El apóstol Pablo dice que el anticristo comenzó en el tiempo de él. Y Pablo fue decapitado en el año 66. O sea, allí, poquito después del primer siglo. Allí dijo Pablo, según este texto, que el anticristo, el misterio de iniquidad, empezó, que ya estaba en acción. Lo que Pablo no ha dicho es que él vendría. No, él dice ya está en acción. Pablo dice otra cosa, dice que se manifestará. Manifestación y existencia es diferente. ¿Cómo sabemos que Pablo dijo que ya el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, ya existía? En el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Pablo está hablando allí antes del 66. Recuerde que hoy estamos en el 2020. Pablo está hablando allí a mediados del primer siglo. Alrededor de 2000 años hace que el anticristo ya estaba. Porque es lo que dice el versículo 7. Ya está en acción el misterio de iniquidad. El asunto es la manifestación, no la existencia. Él dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que sea a su vez quitado de en medio, entonces se manifestará. Entonces lo primero que iba a hacer el anticristo es que él iba a existir desde el tiempo de Pablo. Pero iba a estar oculto. Número 2, se iba a manifestar cuando se ha quitado de en medio lo que se lo impide que se manifieste. Y además, que Jesús en su venida, dice, lo matará. Dice, el cual el Señor matará. ¿Ve? Dice, con el resplandor de su venida. Esas son las piezas que tenemos que saber sobre el inicuo, sobre el misterio de iniquidad, sobre el hombre de pecado. Que él ha estado en la tierra todo el tiempo, desde el tiempo de Pablo. Así que ha estado allí desde que se fundó la iglesia cristiana. Ha estado el anticristo. Pablo dice, está en acción ya. Solamente que hay quien al principio lo detiene, que se manifieste. Dice, pero él se manifestará, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso es lo que dice allí el apóstol Pablo. Habla el apóstol Pablo sobre este sistema en otro lugar. Habla de él en Hechos 20:28. Hechos de los Apóstoles 20:28. ¿Qué dijo Pablo del anticristo, del hombre de pecado, en Hechos 20:28?
En Hechos 20:28 el apóstol Pablo dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Le estaba el apóstol Pablo en una reunión de obispos de la iglesia cristiana en el tiempo de Pablo. Se reunió con un grupo de obispos de la iglesia cristiana y les dijo así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esto es cuando estaba empezando la iglesia cristiana. Dice el versículo 29, Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué es el anticristo? El anticristo son obispos que entrarán a la iglesia cristiana, entrarían. Solo que iban a traer proyectos personales. Iban a hacer de la iglesia proyectos para ellos. Y se entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice el versículo 30, Hechos 20:30, el apóstol Pablo diciendo: de vosotros mismos, de los obispos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que allí comenzó Pablo a hablar del anticristo, cuando comenzaba la iglesia cristiana. Y eso vamos a estar repitiéndolo, porque en la otra presentación vamos otra vez a enfatizar eso. Esos detalles sobre el misterio de iniquidad. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, él es el que usa ese término del anticristo. Primera carta de Juan 2:18 dice así. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿De dónde dice Juan que salió el anticristo, que salieron los anticristos? Versículo 19, primera carta de Juan 2:19. Salieron de nosotros. Eso es lo que Pablo dijo en Hechos 20:29, que eran los obispos cristianos. Ellos eran el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Dijo: de vosotros mismos van a salir obispos que dirán cosas perversas y arrastrarán tras sí al pueblo. No perdonarán el rebaño. De vosotros mismos, de los obispos, se van a levantar hombres que hablarán cosas perversas y arrastrarán tras sí al pueblo. Así que entonces, ¿en qué tiempo está Juan escribiendo esto? Unos años más tarde que Pablo. Pablo fue decapitado en el 66. Juan está escribiendo aquí como en el año 90 del primer siglo. Alrededor del 90, 95 escribió esta carta. O antes. Así que él dijo eso. Voy a leerlo otra vez. Primera carta de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Cuáles son esos anticristos en plural? Pablo lo dijo en Hechos 20:29. Dice: obispos de la iglesia cristiana, o sea, dirigentes cristianos, salidos de la iglesia cristiana, que hablarán, dice, cosas perversas dentro de la iglesia y no perdonarán el rebaño y lo llevarán tras sí. O sea que vendrán líderes a la iglesia cristiana para llevarse la iglesia con ellos. Eso es lo que dijo Pablo
Y Juan lo confirma en primera carta de Juan 2:19. Dice, los anticristos salieron de vosotros, o sea, de la iglesia cristiana, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo que está diciendo es, el anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición, sale de la iglesia. Y ellos no tienen el mismo propósito que los otros quieren salvarse. Ellos no, ellos vienen, pero ellos tienen otro plan. Otro plan es de arrastrar las ovejas tras sí. O sea, ellos tienen negocio con la iglesia. Se dedicaron a eso, pero por proyectos personales. El apóstol Juan dice aquí, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea que solamente con la unción del Santo es que pueden librarse de ser enredados y engañados con esto. ¿Cómo podemos explicar todo esto? Porque en Primera Tesalonicense, en Segunda Tesalonicense, capítulo 2, el apóstol Pablo, hablando de esto, del misterio de iniquidad, él dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad, se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Así que entonces ya vemos ese sistema. El anticristo ya ha estado en la iglesia todo el tiempo, como dice Pablo y como dice Juan, desde que la iglesia fue fundada. La manifestación del anticristo ha tenido muchas manifestaciones. Ahora mismo que nosotros estamos aquí, el anticristo, como vimos, ya reina. Lo único que no se ha manifestado, es decir, la gente que no sabe revelación, que no sabe profecía, que no está en el espíritu, no lo ha descubierto. Hay millones de cristianos que andan buscando el anticristo, buscando de que es un árabe, buscando de que va a reinar por 3 años y medio en la tierra. Todos son especulaciones, nada de eso es verdad. Pero ahora mismo que nosotros estamos acá, el anticristo está organizando todas las piezas y hay 3 palabras que tenemos que familiarizarnos con ellas para poder entender este proyecto. Una es la palabra geopolítica, la palabra globalización. Esas son 2 palabras muy importantes, la palabra geopolítica, la palabra globalización. Esas son 2 palabras importantes. Porque todos esos son proyectos, son nombres de un gobierno mundial. Geopolítica es que sea una política global. Y globalización es lo mismo, un gobierno mundial. Entonces, Apocalipsis capítulo 16 dice que iba a haber 3 espíritus inmundos a manera de rana. Apocalipsis 16. 3 espíritus inmundos a manera de rana que iban a salir por el mundo a reclutar a los reyes de la tierra para reunirlos. Así que los reyes de la tierra se iba a tirar un proyecto mundial de unirlos en un plan para presentarle un plan para que ellos cooperaran en un plan, cayeran en un plan. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Que dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Qué hacen esos 3 espíritus inmundos a manera de rana con los reyes de la tierra? Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día el gran día del Dios Todopoderoso. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso es la batalla del Armagedón, así se llama. El versículo 16 dice,
los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así que ese proyecto de unir a todos los gobernantes de la tierra para que cooperen y den su poder para que haya una alianza mundial que dé como resultado un gobierno mundial. Ese trabajo de reclutar a los reyes de la tierra para eso y conseguir la aportación, la cooperación de todos los gobernantes de la tierra para que haya una alianza que dé como resultado un gobierno mundial. A ese trabajo se le llama la batalla del Armagedón, y al proyecto mismo del gobierno del anticristo se le llama la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón es una batalla que tiene que darse y esa batalla termina con la segunda venida de Jesús. Usted sabe que en Apocalipsis hay dos batallas grandes. Una es la batalla del Armagedón y la otra es la batalla de Gog y Magog. La batalla de Gog y Magog es la que pasa después del milenio. La batalla del Armagedón es el proyecto del anticristo, su instalación, su instauración. Es la batalla del Armagedón. Esa batalla es la que se está dando ahora. Muchos dicen es una batalla espiritual. Yo le digo es una batalla político-religiosa. Porque es una guerra con plomo. Es una batalla donde morirán millones. Esa batalla se está dando ahora y está muriendo mucha gente y morirá mucha gente. Porque para poder someter a todos los gobernantes de la tierra, muchos de ellos se oponen. Y en el proyecto está incluido usar los recursos que sea de violencia y de fuerza para someter a los que se oponen. Y el costo en vidas va a ser enorme, grande, muchísimo. De hecho, la confrontación va a producir la destrucción de la tierra. Es decir, la raza humana va a sucumbir en la batalla. Usted ve que ha habido dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial 1914, la Segunda Guerra Mundial de 1939 al 45, cuando hubo el Holocausto judío y la destrucción de Alemania y todo eso. Y ahora es la Tercera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas, otros creen que fueron 40. En esta, la humanidad no sobrevivirá. Es una confrontación, un cataclismo de niveles global, de implicación global. Eso es lo que está librándose ahora que usted y yo estamos acá, y que va a terminar todo con un colapso global con la venida de Jesús. Eso es lo que dice la Biblia y lo que dice la profecía. Así que vamos a dejarlo allí porque tengo otro compromiso con una persona de Perú. Que Dios le bendiga abundantemente. Y mañana, si Dios quiere, a las 6 mía, a las 6 de aquí, de Houston, vamos a estar continuando con este tema de una radiografía del anticristo. Que Dios le bendiga abundantemente.